Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. El día de hoy, martes 13 de abril, siendo las 12 del mediodía, les saluda su servidor Arturo Aguirre. Estoy a cargo de la dirección general de esta Radio Primavera Online. Les agradecemos mucho a ustedes su asistencia porque con ella hacen posible precisamente que este evento, este tipo de eventos trasciendan. Un evento histórico, como lo marca los libros y los documentos que se tienen de la época. El día de hoy vamos a hablar acerca de un hecho histórico, la caída de Cuauhnáhuac y la gestación de lo que es actualmente Cuernavaca. Para ello quiero darle la bienvenida a el licenciado Roberto Abe Camil, quien estará conmigo aquí en los estudios de Radio Primavera. Roberto, muy buenos días. Buenos días, Arturo. Un saludo a todo tu auditorio, a nuestros compañeros en esta agradable reunión y bueno, agradecerte como siempre. Eres un gran anfitrión. Gracias, Roberto. Y bueno, la cuestión importante aquí es darle un toque académico. Por ello quiero agradecer la presencia del maestro Leopoldo Reyes, rector de la Universidad Latina, para quien estará también con nosotros en este evento importante. Maestro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, queridos amigos? Pues les agradezco mucho la invitación. Me siento muy honrado de participar en este evento tan trascendental para todos los cuernavaquenses y evidentemente la Universidad Latina, pues siendo gala de su aspecto académico, pues agradece evidentemente la posibilidad de participar en este programa cultural y de trascendencia para todos los que habitan en la capital de Morelos. Muchas gracias, mi querido amigo Gustavo Aguirre y mi querido Roberto Abe, un placer estar con ustedes. Muy bien, y el día de hoy damos la bienvenida al doctor Salvador Reyes, quien será nuestro principal conferencista del día de hoy. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues de entrada agradecido por la invitación. Es un gusto, es un honor estar el día de hoy para dialogar, para charlar con ustedes sobre algo que tiene un significado muy especial para la vida de todo el estado de Morelos, ¿no? Muy bien, de acuerdo a nuestro programa, tenemos la intervención, el mensaje del maestro Leopoldo Reyes, rector de la Universidad Latina. Adelante, maestro. Gracias, mi querido Gustavo. Bueno, pues para nosotros como institución académica... Arturo. Perdón, Arturo. Soy un poco codo, pero ya... Mi querido Arturo Aguirre, a ver, para nosotros como institución es bien importante participar y darle realce a este tipo de fechas conmemorativas, ¿no? 500 años de la caída de Cuauhnáhuac, conocida obviamente hoy como Cuernavaca. Es evidente que para todos los mexicanos y concretamente morelenses y oriundos de la capital de dicho estado, es importante el conocer sus raíces, conocer sus tradiciones, conocer su historia. Hace algunos días tuve la oportunidad de partir con estas dos grandes personas, ¿no? Arturo y Beto, y platicábamos precisamente sobre la aparente falta de pertenencia que de repente se puede llegar a sentir entre mucha gente que habita en la ciudad de Cuernavaca, ¿no? Sabemos que es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que ha servido de recipendiario de muchas poblaciones flotantes y algunas no tan flotantes, ¿verdad? Que ya se quedaron asentadas en ese lugar. Ha sido una ciudad que ha recibido grandes personajes del mundo, ¿no? No solamente de nuestro país. Ha dado cabida a historiadores, escritores, filósofos, pintores, artistas, etcétera, un sinfín de personajes reconocidos a nivel mundial. Pero pues en los últimos años se habla mucho precisamente de esa
cara cosmopolita de la ciudad, pero a veces siento yo que falta hablar de la historia, de las raíces, del origen de la ciudad de Cuauhnáhuac, ¿no? Yo creo que si pudiéramos hacer una película muy al estilo hollywoodense, sería una película muy exitosa que podría hablar de aventuras, de amor, de odio y de tramas muy, pues obviamente en la época precortesiana de la vida real, ¿no? Poca gente sabe, por ejemplo, ¿no? Que los tlahuicas, que es una de las tribus que conforme a estas teorías precortesianas, son de las que vienen desde el mítico Aztlán a ocupar el centro del país junto con los mexicas y otras tantas tribus, pues tuvieron que atravesar todo el Ajusco, ¿verdad? Para llegar a este paradisíaco valle de Cuernavaca, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues todas las andanzas que tuvieron que sobrellevar para poder asentarse de manera permanente en ese lugar, siendo una de las ciudades más antiguas de Latinoamérica, ¿no? Otra historia que podría enmarcar esta dinámica que comentamos es pues, que se conociera un poquito más a fondo, por ejemplo, el origen del famoso emperador Moctezuma Ilhuicamina, pues es descendencia directa de los tlahuicas, ¿no? Según lo que se lee en los libros de historia, el señor de Cuauhnáhuac, ¿verdad? En la época del primer Huaytlatuani, Acamapistli, los mexicas, pues tuvieron precisamente ese lazo fraterno entre la hija del señor de Cuauhnáhuac y el hijo de Acamapistli, el primer Tlatuani de la Gran Tenochtitlan, pues procrearon un hijo y ese hijo se llamó finalmente Moctezuma Ilhuicamina, con toda la parafernalia que implica, ¿no? El hecho de sentirse como pueblo conquistado de los mexicas, agregándole el drama familiar, ¿no? De la hija que es casi robada por los rivales, ¿no? En el ámbito de la guerra y de los tributos y demás. Y bueno, finalmente, pues el coronario, ¿no? De todo esto, pues la gran conquista española, ¿no? Cómo es que junto con los tlaxcaltecas, ¿verdad? Después de esa terrible derrota de la Noche Triste, pues Cortés se reconstruye a sus ejércitos para tomar por asalto Cuernavaca, bueno, Cuauhnáhuac en ese entonces, y de la mano de los tlaxcaltecas, pues logran un triunfo bastante aplastante sobre los tlahuicas, ¿no? Y que fue de alguna manera parte de lo que permitió que fuésemos el pueblo conquistado ya posteriormente hacia Tenochtitlan, ¿no? Y eso pues quedó plasmado en un mural muy bonito de Diego Rivera ahí en el Palacio de Cortés, esa icónica pintura en donde se ve la entrada de los ejércitos de Cortés junto con los tlaxcaltecas a la ciudad de Cuauhnáhuac, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues en la medida en que uno va metiéndose a los libros de historia, leyendo con detenimiento todos estos aspectos que le dieron origen a esta gran ciudad, pues obviamente, seguramente más de uno se emocionará y más de uno, anhelará el poder estar en conocimiento de mayores datos que a profundidad le permitan al cuernavaquense sentirse orgulloso de su ciudad, sentirse orgulloso de ser morelense y cuernavaquense en lo específico, ¿no? Y bueno, para la Universidad Latina es un gusto el poder estar aquí participando, departiendo y difundiendo principalmente la cultura de Morelos, con motivo de la conmemoración de los 500 años de la caída de Cuauhnáhuac y fundación de Cuernavaca de la mano de Hernán Cortés el Conquistador. Muchas Pues gracias nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, maestro Leopoldo Reyes, rector de la Universidad Latina, la UNILA. Bien, pues vamos a hacer la presentación de nuestro conferencista, del doctor Salvador Reyes Equiguas, quien es historiador, maestro y doctor en estudios mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es investigador titular adscrito al Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su línea de investigación es la cultura náhuatl, el estudio y procesamiento de sus fuentes, en especial sus formas de registro, su transcripción, edición y traducción, sobre todo de las creaciones literarias
y las que reflejan las concepciones y usos de las plantas nativas. Entre sus publicaciones se cuenta en coautoría Cartografía de Tradición Hispano-Indígena y Cantares Mexicanos, edición, estudio y paleografía. Además de la coordinación de Vivir la Historia, homenaje a Miguel León Portilla, y las coordinaciones de contactos lingüísticos y culturales en la época colonial y de lenguas y escrituras en los acervos bibliohemerográficos. También es autor de diversos artículos y capítulos como Una antigua danza mesoamericana, Los Cuatlatlatzin de Acatlán Guerrero, Los frijoles y las calabazas en el Códice Florentino, traducción del capítulo sexto del Códice Florentino en torno al bosque y Cuicapeucayotl, una declaración estética náhuatl. Como docente se ha desempeñado en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente coordina el seminario interinstitucional Cantares Mexicanos, que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas y en el que participan investigadores de distintas instituciones nacionales y extranjeras. También participa en el proyecto de edición, traducción y estudio del Códice Florentino. Y le damos la más cordial de las bienvenidas para que nos hable acerca de esta visión de este hecho histórico, la caída de Cuauhnáhuac, hoy hace 500 años. Bienvenido, doctor Salvador Reyes de Quigua, tiene usted el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Arturo, Roberto, pues muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar formalmente, quiero comentar, si tenemos un pequeño tropiezo tecnológico que a veces suele ocurrir en estos formatos, hágamelo saber, por favor, en el chat, para que yo esté atento y busquemos alguna solución. Bien, la charla de hoy puede ser muy interesante y creo que nos puede conducir a desplegar algunas reflexiones y conclusiones sobre lo que es ahora Cuernavaca y cuál fue su origen histórico mestizo. Porque vamos a decirlo con toda claridad, o sea, Cuernavaca ya existía como un asentamiento prehispánico y lo que ahora llamamos el estado de Morelos tiene una raigambre prehispánica antiquísima, que se remonta al pasado, a los primeros tiempos históricos de Mesoamérica con la presencia olmeca en la región de Chalcancingo, ¿no? Posteriormente sabemos por investigaciones arqueológicas que hubo presencia de otros pueblos mucho más antiguos que los pueblos nahuas en la región de lo que es ahora Morelos. Incluso llegó a haber presencia oaxaqueña, zapoteca, matlatzinca, de diferentes filiaciones que fueron dejando huella en lo que es ahora el Estado y que a la postre derivaron en contar con uno de los patrimonios históricos, arqueológicos y culturales más ricos, concentrados en un espacio realmente vamos a decirlo sin desprecio, pequeño. Si pensamos en la extensión geográfica del Estado y hacemos un recuento del patrimonio edificado, del patrimonio físico, no hablemos solamente del intangible cultural, sino el patrimonio físico, podemos ver que cuentan con una riqueza descomunal, no solamente Chalcancingo o solamente el Palacio de Cortés, la zona de Tepoztlán, ¿no? Hay una presencia humana muy marcada, debido a qué? Pues precisamente debido a las características naturales, geográficas que ostenta el actual estado, donde hay una especie de riqueza natural permanente, no es en balde el mote de la ciudad de la eterna primavera para calificar a Cuernavaca, y que eso le ha merecido una historia muy peculiar, una historia muy particular. En el caso particular de lo que ya se había mencionado aquí sobre la presencia mexica y los primeros contactos, digamos, políticos del poder de la náhuatl, del poder central político y su presencia en lo que es ahora Cuernavaca con los pueblos tlahuicas, que también son nahuas, como ya también se dijo por aquí, tomemos en cuenta algo bien interesante, que cuando se da esta alianza matrimonial entre los pueblos mexicas y el tlahuica, la idea es precisamente que haya una transformación cultural proveniente de un recurso valiosísimo que se cultivaba en la región de
de las Amilpas y en la región, digamos, de todo lo que es la región sur del estado de Morelos, que era el algodón. Los mexicas han alcanzado, digamos, ya para el periodo en que Moctezuma es el Huitlatoani y que Tlacael ya está pensando en una reforma del Estado y en una reforma cultural y estatutaria, pues que debe de haber distinciones sociales muy marcadas entre los pipiltin, entre los señores poderosos, los señores gobernantes, sacerdotes y guerreros, respecto al pueblo macehual, respecto al pueblo de pues, campesinos, artesanos, pescadores, que sí participaban como contingente de sangre, pero no era su principal función social. Y piensan que una norma social muy clara podría ser precisamente la vestimenta. Necesitaban de allegarse de grandes recursos, de grandes cantidades de algodón para fabricar de manera industrial, de manera ya artesanal, pero en serie, grandes cantidades de ropa para hacer esta distinción social. Y piensan precisamente que la región de lo que es ahora Morelos podía ser una región proveedora muy cercana a la náhuatl, muy, muy cercana y que podía proveer de este insumo para marcar una norma social. ¿Quién se podía vestir con telas de algodón? ¿Quién podía consumir cacao, por ejemplo? ¿No? ¿Quién podía tener algunos otro tipo de prebendas sociales, políticas y económicas respecto al pueblo que no lo podía hacer? Digamos que se aprovecha este recurso de los tlahuicas para establecer esta distinción social que fue muy marcada y que a la postre derivó en lo que podríamos encontrar como una de las grandes razones para que los mexicas tuvieran tantos enemigos por doquier y que le mereciera tener, digamos, un enemigo, el enemigo invasor, el enemigo español, respaldado por una gran diversidad de pueblos enemistados, que es precisamente el marcar una diferenciación social muy aguda y que en esto los tlahuicas, digamos, participaron de ello. Por otra parte, hay que también recordar que los tlahuicas tienen una filiación náhuatl. Se sabe, o ya hay menciones que en la peregrinación de Xolotl, previamente a la peregrinación propiamente mexica, ¿no? Cuando Xolotl funda Tenayuca y después fundan las regiones de Huexotla y finalmente en Texcoco, que llegan a un acuerdo político con los pueblos tlahuicas que vienen migrando. Recordemos que los pueblos nahuas migran desde lo que es ahora la región de Utah en Estados Unidos, arriba en las Rocallosas. Desde esa región, durante milenios, van migrando diferentes oleadas de pueblos nahuas que llegan incluso hasta El Salvador. Y una de esas cientos de oleadas de migraciones están figurando los tlahuicas como parte de esto. Y cuando llegan, pues encuentran ya un poder político muy asentado en la región de los lagos. Y tienen que negociar su permanencia en esta zona. Los chichimecas de Xolotl, mezclados ya con pueblos toltecas, que ya han construido señoríos en la región de Texcoco, les permiten el tránsito para seguir su ruta hacia el sur y establecerse en una región bastante rica, que es esta zona de Cuernavaca. Pero en este tránsito, de alguna forma entran en contacto y establecen alianzas que perduran hasta el día de hoy con pueblos del sur de la cuenca de México, ¿no? Establecen alianzas con pueblos de lo que es Xochimilco, sobre todo de lo que es ahora Milpa Alta, ¿no? Y siguen su camino para el actual estado de Morelos. Y podemos ver esa continuidad cultural entre el sur de la Ciudad de México y, digamos, el norte del estado de Morelos, ¿no? En una especie de continuo cultural. Xochimilco, Milpa Alta, Tlayacapan, Totolapan, ¿no? Cuautla, Yautepec, y se crea digamos, esta alianza histórico-cultural. Simplemente viene a rematarse con la alianza matrimonial de Moctezuma y Huicamina. No es una cosa improvisada, es algo que ya estaba muy asentado, era un proceso que venía de mucho tiempo atrás y que eso le valió precisamente a los tlahuicas a tratar de resistir casi hasta el final la invasión de los españoles y de sus aliados.
Esto hay que recalcarlo, ¿no? ¿A qué se debió esta resistencia? Precisamente a esta alianza política ya añeja que tenían los pueblos de lo que es ahora Morelos, no solamente Cuernavaca, también Yautepec, también Huastepec, no se diga, ¿no? Y que además, después de que se hace la toma de Cuernavaca y que se hace el asedio para la Ciudad de México, los últimos reductos que siguen tratando de resistir la invasión española en el centro de México, precisamente son los que colindan con la región actual del estado de Morelos y que ahora están asentados en el estado de México, la región de Malinalco, la región Matlatzinca y Ocuilteca, de Ocuila, ¿no? Que en esta región de colindancia entre el estado de México y el estado de Morelos. ¿Por qué? ¿Por qué resisten? Pues porque ellos siguen tratando de mantener o de sostener la estructura previa, la estructura prehispánica mexica de lo que llamamos la Triple Alianza. Vamos a ver un poquito de manera muy sumaria un recuento de los acontecimientos históricos que explican esta hipótesis que yo le acabo de compartir, que acabo de lanzar y que se me ocurrió a raíz de que me invitaron, decir, bueno, ¿qué significado puede tener para la gente de Cuernavaca comprender cómo es que se dio la toma de la ciudad y explicar por qué se dio la toma de la ciudad como ocurrió y los hechos anteriores y los posteriores? Bien, primero hay que decir, ya para empezar propiamente con la narración estrictamente histórica, que estamos viviendo tiempos muy, muy peculiares en México, donde estamos reinterpretando y reconstruyendo los significados de nuestra historia. Quizá por el momento político que vivimos, quizá por el contexto internacional de la pandemia, ¿no? Un pequeño detalle para hacer un paréntesis. No sé si se han dado cuenta que todos los países que tienen un proyecto de vacuna, su proyecto de vacuna tiene el título o el nombre de un motivo estrictamente nacionalista, ¿no? Ahora la de México que se anuncia se va a llamar Patria, si ojalá podamos contar con ella y beneficiarnos y beneficiar a otros pueblos hermanos. Pero vean la de Cuba, la de Rusia, la propia China, ¿no? Tienen raíces nacionalistas en las terminaciones, en las denominaciones de las vacunas. ¿Y por qué estará ocurriendo esto? Bueno, pues porque estamos haciendo una lectura nueva de nuestro pasado. No es que el pasado sea solo uno y que la visión y la lectura que hagamos de nuestro pasado sea eterna y definitiva. No, lo que significó la conquista de México para la gente que vivió el porfiriato no significa lo mismo para la gente que vivió la Revolución Mexicana o el periodo postrevolucionario. Y ahora que estamos en la definición de un nuevo proyecto nacional, de un nuevo proyecto cultural, y no lo digo por la presidencia que se tiene, no, no, no. Esto es contingente, esto va mucho más allá, ¿no? Estamos renovando nuestra visión del pasado y en esta renovación estamos haciendo una relectura de los documentos antiguos, estamos ampliando las fuentes históricas, las fuentes documentales que nos pueden hablar de la conquista en general y estamos redefiniendo la conquista. De entrada, tenemos que para la gente de Cuernavaca, yo creo que va a tener mucho sentido lo que voy a decir. La propia figura de Cortés se está modificando. ¿Por qué? Porque vivíamos en una especie de maniqueísmo en donde para los españoles, si uno ingresa al Club España en la Ciudad de México, puede entrar y ver a Cortés en el salón de actos ostestándose como un gran héroe nacional para los españoles al lado de los reyes católicos, mientras que para los mexicanos, para los mestizos mexicanos, pues más que un héroe, Cortés fue o ha sido un antihéroe a lo largo de nuestra historia. Ahora, esta visión está cambiando. ¿Por qué? Porque sabemos que la conquista no la hicieron los españoles. Yo recuerdo que cuando era pequeño, popularmente nos decían, ¿cómo es posible que Cortés con 500 hombres y unos cuantos cientos a caballo, y porque tenían armas de fuego, derrotaron a miles de indígenas del imperio mexica? Pues no, es que realmente no fue así. Ahora ya sabemos, o en esta ampliación de nuestra visión de las cosas, sabemos que esto no es tan simple. ¿Por qué? Pues porque el contingente de sangre que derrotó a los pueblos de la Triple Alianza no fue conformado principalmente por
por españoles, sino por sus aliados. Otro tema controversial, que si los pobres tlaxcaltecas han sido estigmatizados como traicioneros porque se aliaron a los españoles, pues también es algo que tenemos que modificar, porque esto no fue así. México no existía, no pudieron traicionar a México. Ellos no traicionaron a nadie, ellos se unieron con un enemigo común para derrotar, un agente político que tenía un enemigo común. Los españoles y los tlaxcaltecas tenían el enemigo común de los mexicas. Pero no solamente fueron tlaxcaltecas, recordemos que totonacos fueron los primeros en aliarse en Veracruz, otomíes antes de llegar a la región de Tlaxcala, posteriormente lo vamos a ver en unos momentos, pues realmente la cúspide de las alianzas fue la suma de los texcocanos. Esos, los nietos de Nezahualcóyotl, se unieron a Cortés y fueron clave para el asedio y destrucción final de Tenochtitlan. Los chalcas, huejotzincas, ¿no? Cholultecas, si quieren, forzados, pero al final se unieron. Todos estos pueblos se unieron contra el poder mexica y las zonas de influencia mexica. Cuernavaca era una zona de influencia mexica por este antecedente de Moctezuma y Huicamina. Entonces tenemos ya que quitarnos la idea de que los españoles vinieron a conquistar. No, fue una guerra principalmente vamos a llamarle entre comillas, de una confederación de pueblos indígenas que se unieron para atacar. Y podemos decir casi como a manera de una rebelión en contra del pueblo que los estaba sometiendo, que era el de la Triple Alianza, ¿no? Bueno, los mexicas, texcocanos y la gente de Tacuba, Tlacopa. Esta Triple Alianza tenía sometida a una cantidad inmensa de pueblos y simplemente esos pueblos vieron la oportunidad para rebelarse en contra de ese poder y ese sometimiento. Por eso no es justo ya estar calificando a que los españoles fueron los que conquistaron. No, fue una conquista lograda por los españoles y también lograda por los pueblos indígenas. Que ellos no visualizaron qué venía después de la conquista, pues lo podemos replantear. Por supuesto que Cortés sí sabía lo que venía o tenía proyectado, qué era lo que quería que ocurriera después de la derrota de la Triple Alianza. Quizá los tlaxcaltecas y cholultecas y huejotzincas y chalcas y totonacos no imaginaron lo que podía venir. Quizá lo vieron como una secuencia más de todas las guerras prehispánicas que tenían y que ahora llegaba un agente nuevo, que era el de los españoles. Por esa misma razón tenemos que quitarnos esta idea de que no atacaban a los españoles porque los consideraban dioses. No, también esa es una visión que ya tenemos que empezar a refrescar. Vamos a ver, llegó Cortés y no llegó a la zona náhuatl, llegó a la zona maya donde ya había españoles viviendo. Recordemos el papel de Aguilar y de Guerrero en esa zona. Ellos ya conocían a las personas, ya había habido batallas previas. Lo de Champotón, cerca de la región de donde venía Malitzin, que era la región del sur de Veracruz o Tabasco, tenían conocimiento de la guerra y de la batalla en Champotón. No podían calificarlos como dioses. Que había gente que se sorprendía, que se espantaba por ver caballos, que se espantaba por ver armas de fuego, por supuesto que sí, claro que sí, pero de ahí a pensar que eran dioses hay mucha diferencia. Otro elemento que tenemos que empezar a reformar de nuestra visión de la historia, este determinismo tecnológico, pensar que los españoles derrotaron a los ejércitos indígenas porque tenían armas de fuego, tampoco es tan válido ya. ¿Por qué? Porque pensemos que la guerra de conquista que se despliega desde Cuba es una guerra de una empresa particular. La hacen particulares para tomar posesiones de tierras a nombre del rey, pero invierte en ellos. Y para invertir se necesitaba mucho dinero y muchos recursos. Es mentira que toda la gente viniera con yelmos y armaduras al modo medieval. Eso no es real. Sí tenían quizá cotas de malla, algunas espadas, pero así que pensemos que llegaban con cañones y que llegaban con grandes cantidades de parque
y de arcabuces. Pues no, tampoco es así. Eran miles de indígenas que se hubieran acabado el parque rapidísimo si los hubieran querido exterminar. Insisto, se desplaza la explicación más por el asunto del poder de contingente de sangre de los pueblos aliados. Esa es otra de las cosas que debemos de renovar. Y algo más que debemos de renovar es nuestra idea de que 500 españoles derrotaron a los 20,000 mexicas, porque no fue así. No hubo un solo contacto. Desde que llegó Cortés a México, se mantuvo, bueno, lo que ahora llamamos México, porque en ese tiempo no existía, se mantuvo el contacto directo con líneas, vamos a decir, líneas de comunicación con Cuba y posteriormente con España misma. Y esas líneas de comunicación permitían que frecuentemente llegaran recursos nuevos, con españoles nuevos, con bergantines nuevos, con parque nuevo, con caballos de refresco. No es que cuando llegara Cortés quemó las naves y nunca más volvieron más españoles, no. Durante esos años estuvieron continuamente en contacto, aprovechando el itinerario que ya habían construido de aliados. Si estos aliados hubieran dado la espalda en cierto momento, si los totonacos hubieran dicho rompemos la alianza con los españoles y no dejamos que desembarquen nuevos arribos españoles, otra cosa hubiera sido, pero los propios totonacos mantuvieron este apoyo. Siguieron recibiendo flujos y flujos de bergantines. Está el de Juan de Burgos, el de Francisco de Garay, el propio Velázquez, el que había estado en desavenencias con Cortés, vino después. Ajá, vino también con sus propios bergantines. La gente que derrotó Cortés de Narváez la incorporó a sus huestes. Entonces, esta idea popular de que Cortés llegó y que conquistó como si fuera película de Hollywood, también hay que despojárnosla ya. Entonces, ahora que tenemos, esto solamente lo digo como a manera de un pequeño recuento, podríamos criticar todavía muchas más cosas de la visión que tenemos de nuestra historia y empezar a refrescarla. Y aquí es donde podemos entender el asunto de Cuernavaca de una manera realmente bien, bien interesante. ¿Por qué? Recordemos, haciendo un pequeño recuento, que en junio, finales de junio del 20, se da esta derrota y esta expulsión, cuando ya muere Moctezuma, ¿no? O lo matan. Antes creíamos que lo habían matado los indígenas, porque eran las versiones que nos daba Cortés. Ahora prestamos atención a las fuentes indígenas también, donde dan otra versión y ahora nos queda la duda realmente de qué fue lo que ocurrió. Bueno, cuando ellos se salen por la parte norte de la cuenca y van a dar a Tacuba, y luego de Tacuba salen para la región de los Remedios y van rodeando toda la zona de los lagos para llegar por atrás a la región del señorío de Texcoco, y de Texcoco llegar de nuevo a refrescarse y reponerse en Tlaxcala, hay que tomar en cuenta algo. En ese momento Texcoco estaba dividida. Es algo que políticamente debemos de reconocerle a Cortés, que lo supo detectar y fue muy sensible y lo supo aprovechar. Texcoco, a pesar de formar parte de la Triple Alianza, tenía un problema interno, que no sabía quiénes iban a ser. Había un pleito entre hermanos por ver quién se ostentaba como Tlatoani. Y este pleito era al margen total de la presencia de los españoles. Por un lado Xicoténcatl, por el otro lado Iztlizóchitl, se disputaban el poder político, y esto lo supo aprovechar Cortés. ¿No? Recuerdan que Xicoténcatl era el que era resistente a la presencia española, no quería la alianza, ¿no? En Texcoco. Iztlizóchitl también duda, la madre de Iztlizóchitl le dice, oye, estás loco, ¿cómo te vas a bautizar? ¿Cómo vas a darle la espalda a todo tu pasado? Y esto lo aprovecha Cortés. Ve esta división para imponer él un poder político. Al final no queda ni Xicoténcatl ni Iztlizóchitl, sino uno de la línea de Iztlizóchitl, pero ya los hijos. Y esta fractura política en Texcoco la aprovecha muy bien Cortés, porque cuando se refresca en Tlaxcala y dice, tenemos que retomar ahora sí el asedio total a la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿qué hacemos? Esto no nos lo dicen las cartas, lo tenemos que inferir un poco entre lo que nos dice Cortés,
otro poco entre lo que nos dice Bernal Díaz y los pocos datos que nos dan las fuentes como la matrícula de tributos. Sabemos que la región de Cuernavaca había sido dominada ya en diferentes momentos por la Triple Alianza, pero cuando la Triple Alianza era dominaba un pueblo, no es que ese pueblo le entregara tributos a los tres, no. Se dividían, decían, a ti te toca darle tributo a Tacuba, a ti te toca darle tributo a México Tenochtitlan y a ti te toca darle tributo a Texcoco. Y parece ser, por lo que podemos inferir, que la región de Cuernavaca, con todos los pueblos que tenía sujetos, este señorío, tributaba más bien a Texcoco. Y al haber una fractura y una interna en Texcoco y una debilidad, Cortés supo detectar y leer esto y preguntar, dígame, ¿cuáles son sus posiciones? Dígame, ¿cuáles son los pueblos que todavía van a tratar de luchar en favor de la Triple Alianza? Y seguramente podemos inferir que en Texcoco les dijeron, la ruta que tienes que seguir es la de los aliados del sur de la cuenca, del sur de la Náhuatl, que es donde había ya ligas políticas desde la época de Moctezuma, como ya se ha dicho aquí más de una vez. Este elemento creo que fue crucial, porque entonces lo que hizo Cortés, solamente por una cuestión de honor, fue pedirle a Sandoval, ¿no? Fue pedirle a Alvarado que fueran de regreso a Tacuba y tomaran Tacuba. Pero parece ser que fue como una especie de reparar una afrenta de la noche que antes llamábamos Noche Triste y que ahora en el gobierno de la ciudad quieren llamar Noche Victoriosa, ¿no? Y ahora se quiere ensalzar la figura de Cuitláhuac, incluso elevándola al rango de la de Cuauhtémoc, porque estamos haciendo una relectura de nuestra historia. Sí, efectivamente, los españoles retoman por un valor simbólico Tacuba, y Tacuba queda desolada. Regresan a Texcoco y de Texcoco les dicen, vámonos, rodeando toda la zona de los lagos hacia el sur para entrar por la parte de sus últimos aliados. Hay que decirlo en claro, son de los últimos aliados que tienen los mexicas, de los últimos que quedan son los tlahuicas. De Texcoco van a Tlalmanalco, ya están apuntando hacia la región precisamente de lo que es ahora el estado de Morelos. De Tlalmanalco ya entran a lo que es ahora Morelos, toman Yautepec, toman Huastepec. Hay una lucha muy férrea en Yacapistla. Ahí sí hay un enfrentamiento grande. En Huastepec es mediano, es regular, sí hay unas pérdidas españolas, pero hay que decirlo, los que van al frente, los que van a la vanguardia de estos ataques no son españoles, son los propios pueblos aliados. Después de Yecapistla van a Yautepec, en Yautepec dicen ya no hay nada que hacer. Bueno, perdón, desde antes Chalco, ¿no? Era Chalco, Tlalmanalco. El golpe de Chalco fue terrible porque Chalco era uno de los bastiones mexicas también más grandes y más sólidos. Cuando Cuauhtémoc se enteró que Chalco había capitulado y que se había integrado a las huestes cortesianas, fue un golpe emocional muy fuerte. Ya estaba derrotado Tacuba, ya estaba derrotado Texcoco, Chalco. ¿Qué quedaba? La región de lo que es ahora Morelos. Y Malinalco, que Malinalco fue incluso el último, ¿no? Fue incluso posterior al de Cuernavaca. Cuando toman Yecapistla y toman Yautepec incluso ni siquiera hay necesidad de enfrentamientos, ¿no? Ya es voluntaria la cesión de la plaza, algo que poco a poco va ocurriendo con mayor frecuencia y debemos de entenderlo, ¿no? Ya no hay elementos para resistir. También sabemos que para entonces las pandemias se han extendido. Las fuentes no hablan en este momento de las pandemias por acá, pero sí sabemos que los mexicas buscaron para esos momentos, para los últimos momentos del asedio, incluso a enemigos mucho más férreos.
Bien. Parece que se hizo los duendes de la electrónica que nos había advertido el doctor Salvador Reyes hicieron su aparición. Continuamos porque se congeló un poquito la imagen, doctor Reyes. ¿Ya? Ya estamos bien. La imagen, Sí. ¿Ya regresó? Ya regresó. Muy bien. Decía que incluso los mexicas buscaron contacto aún con pueblos mucho más, con una enemistad más cruenta. Buscaron contacto con los purépechas. Los purépechas mandaron una delegación para ver qué era lo que estaba ocurriendo y se dieron cuenta que era verdad. Y cuando regresaron a Michoacán, llevaron consigo los microorganismos de las pandemias, de la epidemia. Cuando los españoles llegaron a Michoacán, ya el calzón ya estaba enfermo, a punto de morir. Entonces, parece ser que esto también empezó a mermar y fue haciendo que los pueblos fueran capitulando de manera voluntaria y de manera pacífica. Ya tenemos la aparición de las primeras guerras biológicas, mi estimado Roberto. Sí. Cuitláhuac fue víctima de ello, ¿no? Cuitláhuac fue víctima de ello. Y precisamente, bueno, de esta forma ha ido tejiendo en el tiempo los hechos históricos que pues nos cuenta Bernal Díaz del Castillo en su libro La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Bueno, habla precisamente de cómo, de acuerdo a lo que nos dice el maestro Leopoldo Reyes, después de la noche triste, de estar en el árbol de la noche triste, que ahora se le pretende decir la noche victoriosa, como si con eso se cambiara la historia. Pues lo platicamos el exactamente, otro día exactamente. ¿no? Son cuestiones que falta solamente que se diga que por decreto ahora ya no somos tal, ahora somos otra cosa, pero bueno, todo hecho tiene un punto de vista, como decía el maestro Edgar Morán. Él señala que cuando hay algo difícil o tiene muchos puntos de vista, decimos, es que es muy complejo. Y entonces saberlo no solamente en su simplicidad, sino desde la complejidad, pero es que es un no porque sea difícil, sino porque entran muchas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión aquí, lo que nos señala el maestro Salvador Reyes, no eran solamente los españoles. Claro. Si hubieran llegado los 500 españoles, sin el ejército, todo el ejército de apoyo, hubiera sido muy difícil llevar a cabo esta proeza de armas, ¿no? de armas. Sí. Pero bueno, sucedió que venían precisamente con toda esta fuerza de aliados contra un grupo étnico que los había sometido. Pero ya está de regreso con nosotros el maestro Salvador Reyes, el doctor Salvador Reyes. Ya, perdone, se hizo este corte que decíamos que luego suele ocurrir, pero vamos a darle celeridad. Decíamos, sí, ya las guerras bacteriológicas están en pleno y seguramente la población se fue mermando, se fueron dispersando, se fueron yendo a los rincones de las sierras y la población que quedó para defender las ciudades seguramente eran ya las partes militares, vamos a llamarlas así. ¿Qué fue lo que ocurrió en Cuauhnáhuac? Cuando llegan a Cuauhnáhuac solamente encuentran a hombres tratando de defender la ciudad. ¿Quiénes serían? Sí, seguramente los del señorío de Cuauhnáhuac que controlaba toda la región, ¿no? Pero seguramente tenían algunos refuerzos mexicas. Eran complementadas estos comandos de defensa de la ciudad y que lo que hicieron fue tratar de cortar los ingresos, porque recordemos, ustedes lo saben mejor que yo, pues cómo es la geografía de Cuernavaca. Es un cruzadero de cañadas, es un cruzadero de cañadas tremendo. Y para que vean cómo el determinismo tecnológico nos da la razón, no pudieron entrar con caballos. Así es. ¿Cómo se resolvió? La propia historia no lo dice. Fue un tlaxcalteca el que encontró la ruta para ingresar a la ciudad. ¿Por qué? Pues porque Tlaxcala vive algo similar. Se han estado quizá no tan abruptas ni tan concentradas las cañadas como en Cuernavaca, pero recuerden cómo está también la ciudad actual de Tlaxcala. Recordemos que Tlaxcala no es una ciudad, sino originalmente eran 4 ciudades, 4 señoríos que se distribuían el poder político y lo rotaban, pero también tienen esta peculiaridad.
de tener así cañadas y arroyos cruzando todas las 4 ciudades, y seguramente por esto el tlaxcalteca pudo dar con esto, ¿no? Seguramente algún texcocano de los que ya conocían Cuernavaca, porque seguramente eran tributarios para ellos, fue clave para el ingreso de las huestes españolas y sus aliados. Esto hay que decirlo muy, muy enfáticamente, ¿no? Que la toma de Cuernavaca, que se da en abril, precisamente un 13 de abril, hoy es martes 13, qué día tan cabalístico, ¿no? Así es. Pues la ciudad se toma y los mexicas van enviando vigías que van viendo el desarrollo del avance de los españoles. Seguramente llegaron y les dijeron, ya fue tomada Cuernavaca. ¿Qué le quedaba a los mexicas? Tratar de resistir en el punto de entrada a la náhuatl. ¿Cuál era? Recordemos el pasaje que según esto los españoles pernoctan una noche. No es que propiamente se funde la ciudad. Esto es otra de las cosas bien interesantes que hay que recalcar. Cuando Cortés tomaba un pueblo, permanecía 1, 2, 3 o hasta, en el caso de Chalco, 7 días esperando que el tlatoani local fuera y reconociera la autoridad de Cortés y jurara fidelidad ante el rey Carlos V. Se bautizara y jurara esto. El tlatoani que no hacía este gesto, en ese momento, Cortés dictaminaba quemar la ciudad y destruir a la población. Tenemos muchos casos de que esto ocurrió a lo largo de este asedio. En Cuernavaca no fue el caso. En Cuernavaca sí llegó el gobernante del lugar, que no sabemos, nunca nos dice su nombre, pero sí se capitula, se reconoce la fidelidad, y no es, si este gesto lo interpretamos como la fundación de una ciudad, sí se fundó. Pero no significaba que al momento de que se hiciera esta entrega de poderes, se nombrara, por ejemplo, un ayuntamiento, se nombrara un cabildo o un gobernante de la plaza, como sí ocurrió en Veracruz, ¿verdad? En Veracruz simbólicamente se fundó un cabildo y un ayuntamiento. En otros lugares, en Cholula, en Tlaxcala misma. Pero después en las tomas y los avances, no sabemos en realidad cómo se le delegaba el poder a la autoridad local indígena, pero reconociendo que ahora tenía un poder superior, y se dejaba la cosa como estaba, o se nombraba un nuevo gobernante. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que para ese momento, en las cartas que Cortés le envía a Carlos V y van y vienen de España a lo que era ya la Nueva España, Carlos V manda, no un tesorero, porque generalmente las guerras españolas llevaban un tesorero, en todas partes, no en México. Y el tesorero iba haciendo un recuento de los botines de guerra, hacía el cálculo para el quinto real, y en el caso de Cortés no. Dijo, no te voy a mandar un tesorero, porque si te mando un tesorero ya te estoy reconociendo como un virrey. Te mando un inspector. Este inspector tomaba la ciudad a nombre del rey, simbólicamente, ejercía una autoridad o se la delegaba a los pueblos locales por el documento que nombramos ahora la reedificación de la ciudad de Cuernavaca, estos textos tan bonitos que estudió Juan Duvernay y que están en Francia, los originales. Pues sí sabemos que hubo algo, pero no tenemos la reconstrucción exacta. Y esto no era propio para Cuernavaca, era para todos los lugares que iba tomando. Fíjense, después de Cuernavaca entran a lo que es ahora la Ciudad de México por el sur, por la Sierra de la Juscos, que según esto casi se mueren de sed, y cuando llegan propiamente a los lagos, encuentran otro punto de resistencia, que es Xochimilco. ¿Por qué Xochimilco? Pues porque tenía una liga con los tlahuicas. Era la línea rebelde. Ellos le llaman, incluso Cortés dice, son pueblos que se van levantando. Pues ¿cómo se van levantando? Ni los has tomado. Él los considera rebeldes porque no quieren reconocer el poder de los españoles. Xochimilco resiste hasta el final, y ahí sí no ocurre lo que ocurrió en Cuernavaca. El tlatoani de Xochimilco no hizo presencia para entregar la plaza,
y Cortés dictaminó la destrucción del pueblo. Y se acabó. Ahora de Cuernavaca podemos sospechar que abajo del Palacio de Cortés, que abajo del Palacio Municipal estarán los teocalis, como Jorge Angulo lo calcula, el arqueólogo que trabajó en la zona y que a él se debió la concepción mucho del Palacio Cortés como museo moderno. Y en el caso de Xochimilco parece que barrieron con la ciudad, porque después de Xochimilco la toma de la ciudad ya era pan comido para Cortés. Toma Coyoacán, va de nuevo a Tacuba y empieza este asedio. Deja a Sandoval en Texcoco, el punto que habíamos dicho que era clave para entender la toma de Cuernavaca cuando hace esta ruta final. En Texcoco deja a Gonzalo Sandoval haciendo los bergantines y Gonzalo Sandoval les dice, ya están los bergantines. Podemos ahora sí entrar y atacar por agua a la ciudad de Tlatelolco, porque Tenochtitlan ya estaba tomado desde antes. En realidad esa es otra de las cosas que tenemos que tener claro. La toma de México no ocurrió en lo que es ahora el Palacio Nacional, ni el Templo Mayor, ni la Catedral de México. No. Los mexicas ya habían huido y se habían establecido en Tlatelolco. Y la toma final, donde Cuauhtémoc capitula y es entregado, y esto ocurre en Tlatelolco. Vean la importancia que tuvo la toma de Cuernavaca para el asedio final. Fue estratégico para que tuviera Cortés la idea ya de hacer el asedio final a la isla de México, Tlatelolco. Yo creo que eso debemos de tomarlo en cuenta y eso es lo que debemos de conmemorar. Quizá no celebrar, no sé el significado que cada habitante de Cuernavaca le pueda dar a esta pequeña lectura. El caso es que se norme un criterio, que de acuerdo a lo que sabemos hoy se haga una imagen de cómo pudieron ser las cosas y qué es lo que ve ahora cuando camina por las calles de esa ciudad. Y cómo es que podemos replantearnos lo que creemos que fue la conquista de México, la conquista particular de los tlahuicas, de los xochimilcas, de los texcocanos, de los tenochcas, de los mexicas, no de México en general. Yo creo que hay que entrar a ver las tomas particulares de cada región. No podemos decir que el 13 de agosto de 1521 es la toma de México. No, de México como país, por supuesto que no. La toma, por ejemplo, la conquista de la zona lacandona fue casi 200 años después, la de Nayarit mucho después, la de la zona Mije, no se diga, yo creo que esa nunca ocurrió. Entonces, eso ojalá lo podamos, como decía muy bien Arturo, es muy complejo y ojalá esa complejidad la querramos estar en disposición de hacer una nueva lectura para tratar de descubrir nuevas verdades y explicar nuestro presente en función de esos descubrimientos. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Precisamente lo habíamos mencionado a través de esa complejidad, que la complejidad no tiene que ser difícil, sino simple y sencillamente multiversal. Exactamente. Hay que considerar, es multifactorial todo este asunto y sí, un pluriverso de perspectivas es lo que nos puede ayudar a enriquecernos. Muy bien, vamos a escuchar a continuación los comentarios de Roberto Abe Camil. Voy a hacer su presentación y posteriormente, terminando, Roberto, vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas para todos nuestros amigos que nos siguen a través de Radio Primavera Cuernavaca por Facebook Live. Roberto Abe Camil es originario de Cuernavaca, Morelos. Él es abogado, agricultor cañero y empresario turístico. Es escritor de novela histórica y divulgador de historia militar y de México. Colabora con medios impresos como articulista y ha sido funcionario a nivel estatal y federal en materia de turismo cultural. Fue director de Turismo Cultural del INAH y fundador de Itinerarium, Turismo y Experiencias Culturales, empresa que, entre otras cosas, ha buscado rescatar y promover la historia de la industria cañera en Morelos. Actualmente también es miembro del Consejo de Cronistas de la ciudad de Cuernavaca y presidente del capítulo Morelos de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México AC y colaborador del programa Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Morelos, aquí en Radio Primavera. Adelante, mi estimado Roberto. Muchas gracias, Arturo. Doctor, muchas gracias por esta magnífica participación, ¿no?, que nos deja ver pues aspectos trascendentales, ¿no?, de la conquista
y bueno, coincido con muchos de los puntos que usted acertadamente mencionó, que evidentemente convergieron al momento de la caída de Cuauhnáhuac, un día como hoy, hace, hace 500 años, ¿no? Y quiero compartirles que precisamente ayer cuando estábamos haciendo la difusión de esta plática, pues ahí me atacó uno de esos guerrilleros de las redes sociales, ¿no? Uy, Entonces me increpaba y me decía que no podíamos aseverar que Cuernavaca hubiera nacido un día como hoy, hace 500 años. Y yo le decía que si bien eso era cierto, no podíamos ver la historia con blancos y negros, sobre todo un proceso como el de la conquista de México. Y que si bien es cierto Cuernavaca, a diferencia, que no fue ciudad hasta bien entrado el siglo XIX, ¿no? Porque fuimos villa, perdónate. pero era un sitio que a diferencia de otros tal vez, por ejemplo, como Puebla, ¿no? Que sí tiene una fecha, ¿no? Del 16 de abril de 1531 en la cual fue fundada y una función y una misión específica por la que fue fundada. En mi opinión, sí considero que la caída de Cuauhnáhuac dio paso, evidentemente, a la conformación y al nacimiento de Cuernavaca, porque si bien es cierto que Cortés, inmediatamente después de la victoria, de la rendición del señor o del Tlatoani de Cuauhnáhuac, parten rumbo a Xochimilco para iniciar, como tan atinadamente nos describió el doctor Reyes, pues ya el asedio definitivo y final de la Huey-Tenochtitlán. Pues bueno, Cortés vuelve casi 2 años después, pero sin duda la semilla del nacimiento de Cuernavaca, en mi opinión, quedó sembrada un día como hoy. Pero yo creo que para comprender al Cuernavaca de estos 500 años hay que valorar el contexto en el cual nace Cuauhnáhuac, ¿no? En primer orden, pues el territorio que hoy conforma el estado de Morelos, pues en esos tiempos en los cuales se confunde la historia del México precortesiano con la leyenda, pues surge ese lugar mítico, ¿no? Tamuanchán, ese paraíso terrenal donde vivió Xochiquetzal, representado por un gran árbol, ¿no? La leyenda de este gran árbol que sin duda estuvo asociado pues a los grandes amates, ¿no? O a los árboles monumentales que tuvimos y que todavía preservamos algunos en el territorio morelense. Pero así como los antiguos mexicanos consideraron estas tierras como el paraíso terrenal, pues también, y bueno, lo mencionaba el doctor Reyes al hablar sobre, o al referirse más bien, sobre los asentamientos previos que hubo en este territorio, ¿no? Yo particularmente mencionaría, y de ahí comenzaría, pues bueno, el imponente Chalcatzingo, ¿no? Que florece entre los siglos 7 y V antes de Cristo, ¿no? Ese magnífico lugar con sus juegos de pelota, con esos petrograbados que siguen teniéndonos absortos, ¿no? Impresionados hoy, tantos siglos después. Evidentemente, no podemos continuar sin hacer referencia obligada a la Casa de las Flores, a Xochicalco, ¿no? Ese magnífico centro político, económico, social, comercial, ¿no? Donde han corrido tantas versiones que no solo fue la puerta o la aduana comercial entre el centro y el sur de México en esa época, sino también por lo que ha quedado de manifiesto en la pirámide de Quetzalcóatl al haberse modificado o unificado el calendario del México antiguo ahí. Pero si seguimos, y también como nos mencionó o nos recordó don Leopoldo Reyes, pues bueno, los tlahuicas son una de las 7 tribus cultas o nahuatlacas que salen del mítico Aztlán, llegan al centro de México, ¿no? Los expertos como
como el doctor Reyes, pues bueno, sitúan esta llegada entre 1150, 1300 aproximadamente, que se asientan en el Valle de México, cruzan el Ajusco, y así es como los tlahuicas se encuentran en esos años con un valle de condiciones inmejorables, de clima inmejorable, de recursos naturales, de agua, ¿no? Pero también en ese momento se da la fundación de Cuauhnáhuac sin que tengamos una fecha precisa. Pero sí lo que sabemos es que hay presencia o asentamientos humanos documentados en el área de Cuernavaca a partir de 200 años antes de Cristo, particularmente la zona de los Ojos de Agua de Gualupita, ¿no? Que fue después el ahora parque, primero Parque Carmen Romero Rubio de Díaz y ahora Parque Melchor Ocampo, y bueno, sabemos que ahí fue el manantial de agua que surtió a Cuernavaca. Todavía tenemos vestigios de los acueductos virreinales que transportaban el agua. También muy cerca de ahí y a la par de Cuauhnáhuac pues surge el imponente Teopanzolco, que tenemos Arturo y yo a nuestras espaldas, sí, ¿no? Aquí estamos. Entonces, mucho tiempo, las crónicas oficiales pues nos decían que Teopanzolco había sido construido inspirándose en el Templo Mayor, ¿no? En el Huey Teocalli de Tenochtitlán, ¿no? Pero ahora investigadores del INAH y particularmente lo han reforzado a partir del sismo de 2017 que dejó daños en la zona arqueológica. Parece ser que fue al revés, ¿no? Que los mexicas se inspiraron en Teopanzolco para hacer el Templo Mayor, nada más que lo construyeron con mayores dimensiones, ¿no? A nuestras espaldas vemos los dos templos gemelos, ¿no? A Tlaloc, a Huitzilopochtli, al frente pues estaban los templos circulares a Ejecatl, ¿no? Y bueno, entonces, a la par de que Cuauhnáhuac comienza a florecer, a prosperar como un proveedor inigualable de algodón para los pueblos de la región, pues también tiene un centro ceremonial de primer orden como lo fue Teopanzolco. En los momentos de la historia de Cuauhnáhuac, como también lo mencionaba don Leopoldo, pues bueno, hay que tomar en cuenta las dos conquistas militares que se hacen, la primera de Acamapixtli, hecha por Acamapixtli. Posteriormente Itzcoatl vuelve a someter a los tlahuicas. Tenemos frente al Palacio de Cortés el soberbio monolito del Chimali, ¿no? Con las 5 flechas, del cual pues representa la conquista militar hecha por Tenochtitlán sobre los tlahuicas. El otro día con Arturo, y bueno, dejando un poco de lado el protocolo, hacíamos la broma de que ahora que se quiere manipular tanto la historia, que deberíamos de pedir a la Ciudad de México que pida disculpas a Cuernavaca por la conquista histórica, por la conquista militar, perdón, que hizo Tenochtitlán de Cuauhnáhuac. Y un momento también pues muy importante que define la relación entre Cuauhnáhuac, que termina siendo uno de los señoríos de los altépetls tributarios a Tenochtitlán, inscrito en la matrícula de tributos, es el momento en el cual Huitzilihuitl, perdón luego con mi pronunciación en náhuatl, pide la mano de la bella hija del señor de Cuauhnáhuac, de la princesa tlahuica, ¿no? Si nos vamos un poco a la leyenda, ¿no? de Miyahuajihuitl, perdón, y ellos son los padres del emperador del Huey Tlatoani, Moctezuma Ilhuicamina. También yo he hecho la broma de que cuando me preguntan pues cuántos presidentes ha dado Morelos, pues les digo que no hemos dado todavía ningún presidente de la República, pero pues que dimos un emperador, no un güey Tlatoani, que fue Moctezuma Ilhuicamina. De ahí siguen y continúan las buenas relaciones o el sometimiento propio de Cuauhnáhuac
a Tenochtitlán, pero los tenochcas tenían ya en ese momento tenían bien valorados a los tlahuicas, prueba de ellos que son convocados en momentos importantes en la vida de Tenochtitlán, como fueron las entronizaciones en 1481 de Tizoc y poco después, en 1486, de Ahuizotl, y sigue Cuauhnáhuac siendo pues una población, si no me equivoco, de alrededor de 40,000 habitantes que daba, que daba algodón al imperio mexica. Como bien es sabido, pues en 1519 pues, desembarca Cortés después ya de las incursiones previas, ¿no?, de Hernández de Córdoba y de Grijalva, pero ya lo hace Cortés con, pues, con éxito. Comienza esta marcha desde lo que hoy es Veracruz hacia Tenochtitlán. Cortés pues logra también, como lo mencionaba el doctor Reyes, pues unir a los pueblos sometidos, en este caso a los totonacas, posteriormente a los tlaxcaltecas, ¿no?, lo cual pues es fundamental. Sucede la incursión de Pánfilo de Narváez, sucede también la matanza del Toxcatl, del templo mayor, lo cual desemboca en la Noche Triste, ¿no? Los españoles, los aliados, como bien sabemos, se repliegan a Tlaxcala, donde logran pues sanar sus heridas, recuperarse, y ahí y bueno, no solo en mi opinión comienza a gestarse el mestizaje. Incluso en este espacio con Arturo platicábamos, y creo que al doctor Salvador Reyes le va a hacer mucho de su interés. Platicábamos hace unos 15 días, ¿no?, 10 días más o menos, de la capilla que todavía está en pie de Tepectípac en Tlaxcala, ¿no?, considerada por los tlaxcaltecas pues la primera capilla en tierra firme americana. Entonces, a partir de ahí, pues Cortés parte y comienza a conquistar altepetls que rodeaban a Tenochtitlán. En este caso ya se hizo la mención pues de Texcoco, y de Texcoco sale con sus aliados, y bueno, llegan, ya se han mencionado pues, los señoríos y lugares aledaños, ¿no? Cuando llegan pues a Tlayacapan, llegan a Huastepec, evidentemente, ¿no?, que fue un lugar, independientemente de ser otro señorío, un lugar al que le tuvo un especial afecto el Huicamina, ¿no? Cuando hablamos de los baños de Moctezuma en Huastepec, la gente usualmente se confunde y piensa que se refieren a Moctezuma Xocoyotzin, ¿no? Pero esos baños fueron de Moctezuma y el Huicamina, ¿no?, el Metatlahuica, ¿no? De ahí, pues bueno, a Yautepec, y finalmente a Cuauhnáhuac. La gente de Cuauhnáhuac se sintió, a pesar de que estaban preocupados y alarmados, se sintieron seguros por dos cuestiones, ¿no? Por la guarnición de texcocanos que había enviado Cuauhtémoc, y por la defensa o la fortaleza natural que representaban las barrancas de Cuernavaca. Retiraron los puentes colgantes, no había forma de acceder a la ciudad propiamente dicha, hasta que Cortés, que pues era un hombre tenaz, como sabemos, ¿no?, encuentra un punto muy estrecho en la barranca donde las orillas quedan muy cercanas, y salta con su caballo ahí. Lo siguen los de caballería siguiendo su ejemplo, incluso las crónicas lo relatan a detalle, y ese punto es un punto que conocemos los cuernavacenses, ¿no? Es el Callejón del Diablo en la zona de Mirabal, donde está el Puente del Diablo, incluso hay una placa ahí. Ese es el punto por el que Cortés entra a la ciudad y sorprende, y sorprende a los tlahuicas y a los guerreros mexicas. Siguiendo ese ejemplo, pues también un guerrero tlaxcalteca con mucha destreza, con mucha habilidad, logra derribar un inmenso amate amarillo, ¿no?, el cual cae sobre el otro lado de la barranca y se convierte en un puente natural
para que la infantería, tanto española como de las tropas auxiliares de nativos de la náhuatl, puedan cruzar y tomar Cuernavaca. También, como lo mencionaba el maestro Leopoldo Reyes, es ese soberbio pasaje que está plasmado en el mural Conquista y Revolución de Diego Rivera en el Palacio de Cortés, que bueno, muchos lo consideran Claro. el segundo mural más importante de Diego Rivera después del Palacio Nacional. Entonces, así las cosas, pues bueno, Cortés... Vamos a, si me perdón. permite, Roberto, porque estamos en esta relatoría que estás haciendo, Sí. algunas personas quieren participar. Si te parece, si vamos a Como hacerlo, como y tú me entramos un digas. poquito a preguntas. Mira, Sí. por ejemplo, Moisés Cruz, voy a decir que nos manda a saludar Sí. a todos. Sí. Carla Guzmán, Valentín López González Aranda, Saludos, Vale. es el cronista. César Ortiz Triana, también cronista de Yautepec. Luis Jesús Jaime Yamanaca, Ara Robles, Monse Peralta, Fausto Bustamante. Muy interesante la narración del doctor Reyes. Saludos. Gracias por este contenido. Laura Torres, saludos a todos. Miriam PC, muy interesante. Gracias por la charla, doctor Reyes. ¿Pudo haber presencia de tepanecas en la zona de Cuernavaca? Saludos desde la Jusco. Esto vamos a entrar a las preguntas. Saludos, muy interesante tema, la licenciada Norma Delgado. Elsa Torfer, saludos a Beto Ave. Pablo Mendoza, según Druso Maldonado, el señor en Cuauhnáhuac, a la llegada de los españoles era Yaotzin. Yoatzin, sí. Es Yoatzin. Yo sé. Sí, que bueno, eso es una José, polémica, pero ahorita exactamente. si quieren, ahorita lo comentamos. Yoatzin, sí. Pablo Mendoza, realmente estoy impresionado. Qué comentarios tan excelsos. Felicidades. Blanca Puig, buenas tardes. Lucero Zairi Robles, qué interesante. Graciela Cázares, saludos. Fernando Martínez Pues, saludos a todos. Pablo Mendoza, gracias, maestro Reyes. Vanessa Cortés, buenas tardes a todos. Qué información tan interesante. Y Fernanda Espino, saludos a todos. Muy buenas tardes. Entonces, vamos con la pregunta del doctor Reyes, si había tecpanecas aquí en Cuernavaca. Bien, asentados originalmente no. En la zona de la náhuatl hubo varios puntos tepanecas previos a los mexicas. Los más sureños, curiosamente, eran los de la Jusco. Todavía hoy en día en la alcaldía de Tlalpan, los últimos pueblos originarios de la demarcación, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco y Topilejo, guardan algunos documentos del siglo XVI, algunos están en el Archivo General de la Nación, otros los tienen las propias comunidades, y ellos sí dicen que son de origen tepaneca. Y es probable que por esa vía del Ajusco hubiera algún contacto y algún intercambio por alianzas matrimoniales, como ocurre en cualquier lugar, con gente ya propiamente del Valle de Cuernavaca, ¿no? Eso es muy probable. Ahora bien, en el contexto de la conquista, muy seguramente sí. ¿Por qué? Porque después, cuando dijimos que cuando empieza la última campaña, ya después de la llamada o mal llamada Noche Triste, que de acuerdo a la postura de cada quien, y se disuelve precisamente Tacuba, lo que hoy llamamos Tacuba, que era Tlacopa, que era centro de la región tepaneca, en la región de Azcapotzalco, Tlacopa, toda esta parte era originalmente tepaneca, se debieron de haber dispersado. Y seguramente se fueron a buscar refugio en los reductos que conservaba la Triple Alianza y sus aliados. Y en ese sentido es muy probable que hubieran encontrado asentamiento aquí algunos señores, seguramente en Malinalco, porque muchos sí sabemos que se fueron a Malinalco, ¿no? Entonces, y es muy probable que otro punto hubiera sido Cuernavaca. Muy bien. Pablo Mendoza, según Druso Maldonado, el señor en Cuauhnáhuac, a la llegada de los españoles era Yoatzin. Bueno, aquí y ya lo hemos mencionado también, las crónicas no se ponen de acuerdo y hay lagunas en la historia precortesiana de Cuauhnáhuac. Algunos mencionan a Yoatzin y otros mencionan a Itzcoatzin, incluso algunos mencionan que en 1512 deja de ser señor de Cuauhnáhuac Yoatzin,
pero otros mencionan que es el señor que se rinde a Cortés presumiblemente en la huerta donde acampa en Acapancingo, que también las crónicas o la tradición dice que esa huerta pudo ser el sitio donde ahora se levanta la iglesia de San Miguel Acapancingo. Ayer precisamente nos está escuchando con Valentín López González Aranda, ¿no? Cronista de Cuernavaca, pues él mencionaba, ¿no? Y coincido con él, ¿no? De que no podemos determinar con precisión cuál fue el sitio donde se rinde el señor de Cuauhnáhuac a Cortés, pero también desafortunadamente no podemos definir con precisión quién era el señor de Cuauhnáhuac hace 500 años. Bien, y otra pregunta, Fernando Paz nos pregunta, entonces el día de hoy se conmemora los 500 años de la caída de Cuauhnáhuac y el nacimiento de Cuernavaca, ¿o fue el inicio de la transición de Cuauhnáhuac a Cuernavaca? Doctor Salvador Reyes. Sí, yo creo que en mi muy modesta opinión sería lo segundo, ¿no? También ya Roberto nos comentó cómo es que Cortés sí tiene una especial predilección por esta zona. Cuando él se casa en segundas nupcias con Juana Zúñiga y entonces él adquiere el carácter de marqués y no se le designa como virrey en la Nueva España, pero sí se le concede ser el marqués del Valle, ¿no? Él prefiere volver a su asentamiento de Cuernavaca, ¿no? Y él, reclamando su fuero, alude al derecho que tenía ya de la posesión de Cuernavaca, y es uno de los lugares medulares para el marquesado del Valle de Oaxaca, curiosamente, sí, que no era un continuo geográfico, estaba disperso en diferentes zonas, y él por alguna razón elige Cuernavaca, ¿no? Él había tomado Cuernavaca y decide ahora sí el asiento propiamente. Y ahora sí, yo creo que para ese momento ya se establece como tal la voz Cuernavaca propiamente dicha, ya con la construcción del vocablo del término náhuatl a esta otra. Afortunadamente yo confío en que esto que decíamos que cada generación, cada tiempo tenemos que construir una imagen nueva de nuestro pasado, yo confío en que vamos a ir renovando nuestras fuentes documentales, las vamos a ir ampliando, vamos a ir conociendo más documentos que nos van a dar datos para resolver, por ejemplo, esto de Iscuatzin o Yoatzin, ¿no? Para el posible Tlatoani. Voy a poner un ejemplo. En la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología, donde reside la mayor parte de los códices mexicanos, está el códice de Moctezuma, donde aparece Moctezuma, digamos, apresado, incluso está amarrado del cuello, ¿no? Con quizás una figura simbólica con Cortés que lo trae como si fuera una especie de mascota. Y se van viendo en este códice que lamentablemente está incompleto, pero se van viendo diferentes ataques. Y los últimos 2 ataques que figuran de la zona de Morelos son 2 lugares sujetos a Cuernavaca. Mazatepec es uno de ellos y el otro es Xiutepec. Sí. Y ahí se ve que los señores de esos 2 lugares están siendo asesinados. Sí. Por ejemplo, ¿no? Esto es bien revelador porque según las crónicas convencionales decíamos que al momento de que capituló el señor del Tlatoani en Cuernavaca, por efecto inmediato todos sus sujetos lo hicieron. Pues este códice tiene un dato distinto. Hay que estudiar el códice, está escrito en náhuatl, hay que paleografiarlo, editarlo y traducirlo y cotejarlo para ver cómo estos datos nuevos los podemos leer con sentido crítico y podemos realmente asumir algunos de estos datos como posibles verídicos. Sí, si ustedes me permiten, yo quiero hacer un comentario con respecto a lo que hace esta pregunta Fernando Paz. Si hoy conmemoramos, recordamos la caída de Cuauhnáhuac y un periodo de transición al nacimiento de Cuernavaca, yo les quiero mencionar que desde el punto de vista jurídico debe de cumplirse una cuestión precisamente con lo que se hizo en Cuba, por ejemplo, en la villa de San Cristóbal de La Habana, en donde estuvimos precisamente para recordar el 500 aniversario, aunque hay ahí también una discrepancia, decían unos que era más al sur, que otros en el actual sitio. El 16 de noviembre del 2019 se celebró
el 500 aniversario frente al templete, que es donde está una ceiba, Sí. una ceiba que tiene una connotación religiosa, y entonces ahí fue el sitio donde se celebró el primer cabildo y fue el lugar fundacional. Entonces, en Cuernavaca, considero yo, mi estimado Roberto, Sí. a reserva de que tú me corrijas, no tenemos una acta, yo no la conozco, un acta del primer cabildo que se hizo en Cuernavaca para, bueno, no, del primer cabildo, ahí. Entonces, y también la otra que puede ser la bula del rey. Bueno, Entonces es algo interesante. aquí hay que tomar en consideración algo. Ok, si bien es cierto, un día como hoy cae Cuauhnáhuac, pero a partir de ese momento inicia una transición hacia Cuernavaca. El lugar deja de ser conocido como Cuauhnáhuac. Incluso Cortés, en su tercera carta de relación, donde hace mención a la caída de Cuauhnáhuac, se refiere al lugar como Cuatnavacet, ¿no? Y el propio Bernal Díaz, en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, dice Cuatlavaca, ¿no? Lo llamas de tres formas: Sí. Cuatnavacet, Cuatlavaca y Cornavaca. Sí, Cuernavaca. sí. Entonces, ¿pero qué sucede? Hay que recordar que al caer Tenochtitlán, Cortés se establece en Coyoacán. Más muchos expertos consideran a Coyoacán la primera ciudad del virreinato, ¿no? Claro. Ahí se festeja la victoria, etcétera, ¿no? Ahí intenta Cortés sembrar caña de azúcar, no puede por el clima, Por y la eso altura. que hace 500 años el clima en el Valle de México era mucho más benigno y más cálido de lo que es ahora. Cortés entonces llega a Cuernavaca, ¿no? Y erige la capilla de San José, de Tlaltenango, que está considerada una de las más antiguas de lo que hoy es México, anterior a nuestra catedral, que bueno, es la parroquia de la Asunción de María, se comienza a construir en 1529, pero intenta establecer el primer ingenio azucarero. Entonces, Cuernavaca no surge, en mi opinión, como una población, surgió como la encomienda del conquistador, ¿no? Como la sede, como mencionaba el doctor Reyes, la sede, la cabeza del marquesado del Valle de Oaxaca. Aquí trae a vivir a doña Juana Zúñiga, que para suerte los cuernavacenses hasta el día de hoy se convierte en la gran mecenas que lega un tesoro de arte sacro a la hoy catedral, que pues era digno de una catedral, no de una parroquia. Aquí nacen sus hijos, ¿no? Aquí nace Martín Cortés, el segundo marqués del Valle, implicado en esta rebelión de los hijos de los conquistadores para intentar independizar posteriormente a la Nueva España, ¿no? En fin, un lugar significativo, por ejemplo, puede ser el Calvario, ¿no? El chapitel del Calvario, que desde el siglo XVIII está consagrado a la Virgen de Guadalupe, pero en su origen, cuando fue construido por Cortés, era un humilladero para los peregrinos, tanto así que la leyenda por mucho tiempo manejó la versión errónea de que Martín el Mestizo estaba enterrado bajo este humilladero. Entonces, yo lo que considero que sucedió aquí es que Cortés, pues, amén de que sea una figura polémica, es el inventor de Cuernavaca, porque inicia su palacio o su gran casona, inicia la iglesia y introduce el cultivo de la caña de azúcar, que hoy por hoy sigue siendo el principal. Seguramente, mi estimado Roberto, eso será tema de otra plática, claro, a la cual invitaremos al doctor Salvador Reyes, sí, y al maestro Leopoldo Reyes, porque bueno, ya es cuando ya hay independientemente si ya está la construcción del Cuernavaca, y veremos las cuestiones jurídicas, analizaremos incluso la vocación de la actividad económica preponderante, que ya lo mencionaste tú, sí, con la institución de los ingenios azucareros. Que tampoco se da en Tlaltenango. Tampoco se da en Rancho Cortés, sí, que es un poco frío, ni en Tlaltenango, y después se va a Tlacomulco. Claro, entonces ya llegan a las tierras bajas, a las tierras calientes, sí, y se convierte, pues, Morelos en un
paraíso cañero. De eso, tú eres el experto en la agricultor cañero, pero por eso te menciono, eso es tema de otra charla, porque el día de hoy, si ustedes me permiten, vamos a acotar hasta aquí, que es el recordar este hecho de la caída de Cuauhnáhuac. Incluso en la presentación ustedes, seguramente mis amigos cronistas, nuestros amigos cronistas, Roberto, se fijaron en un tema que es trascendente para los cronistas. Cuando el maestro Leopoldo Reyes dice para los cuernavaquenses, y luego mencionas tú los cuernavacenses. Desde mi punto de vista, todavía hay alguna cuestión no terminada entre el gentilicio. Y a mí me gustaría invitarlos a que pudiéramos charlar sobre esta cuestión, si somos cuernavaquenses o somos cuernavacenses, pero independientemente de lo que nosotros mencionamos en pleno siglo XXI, somos cuernavaquenses o cuernavacenses, aquellos que no solamente nacimos en Cuernavaca, sino que escogimos a Cuernavaca para vivir, porque aquí es donde está nuestro corazón. Y ese es precisamente el propósito de estas charlas, de este conversatorio, tener un sentido de pertenencia, tener una identidad de que lo que necesita Cuernavaca, sí, es conocer la historia, porque como lo decía el maestro Pérez Zapáez, rector de la Universidad Interamericana, somos lo que hemos sido, pero seremos lo que somos. Siempre en esta cuestión etnoantropológica. Muchas gracias, Roberto Abe. Muchas gracias, maestro Leopoldo Reyes. Muchas gracias, doctor Salvador Reyes. Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes de esta transmisión. Y gracias al equipo técnico comandado por Francisco Martínez y Héctor Martínez. Y gracias por la asistencia de Ara Robles, quien coordinó este evento, porque nos da luz sobre este asunto que puede ser tratado de una forma muy unitaria, muy simple, muy sencilla, pero también desde un punto de vista muy complejo. Yo les agradezco mucho a nombre de Radio Primavera, a todos ustedes, a la Universidad Interamericana, a la Universidad Latina y a la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico de México, que hayan hecho esta presencia, que sea el inicio, maestro y doctor Reyes, de una serie de charlas, porque mientras más sepamos de nuestra historia, indudablemente que sabremos de la herencia que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos, pero también de la herencia que les dejaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Algo más que quieran agregar? No, solamente agradecer la invitación nuevamente y un deleite escuchar al doctor Salvador Reyes, evidentemente, a don Roberto, y obviamente la cultura se hace precisamente recordando a nuestros antepasados y es algo que debemos de seguir cultivando, de seguir difundiendo, y una felicitación por el programa. Muchas gracias, doctor Salvador Reyes. Bueno, pues yo me sumo al agradecimiento, ¿no? Fue un placer, un honor haber estado con ustedes. Creo que su iniciativa es muy encomiable. No dejen el empeño, no cesen en su empeño en darle valor a la cultura en general, a la historia en particular, porque aunque no lo creamos, sí significan calidad de vida. Roberto, en sus proyectos, ahora que escucho todo esto, esta iniciativa por el turismo cultural, parten de una visión de la historia. Y esa es la visión fresca, la visión viva que queremos dar de la historia. Una historia, la historia no habla de las cosas del pasado, esa es una falsa percepción. La historia habla y parte necesariamente del presente. Es en el presente cuando nos preguntamos de dónde venimos y por qué somos como somos, y para buscar una respuesta es que miramos para atrás, pero la historia explica lo vivo, explica siempre el presente. Y estoy seguro que lo que ahora hace Roberto con todo el valor cultural en los proyectos de turismo, pues evidentemente es ver que la historia sí impacta en la construcción de la calidad de vida, y que en el caso particular de la estación, pues dar estos espacios es generar no solamente identidad, es un motor de desarrollo, por supuesto que lo es. Ojalá no cesen en estos empeños. Yo agradezco la invitación y mi intención solamente fue llamar la atención sobre algunos pequeños datos para invitar a la reflexión y que ustedes sean los que la desplieguen. Ustedes son los que deben de dar respuesta a estas inquietudes, porque a quienes compete, pues es de entrada a los cuernavacenses o cuernavaquenses, que ya lo decidirán cómo nombrarse a sí mismos.
¿no? Eso es algo bien interesante, ¿no? Muy bien. El respeto a los gentilicios parte de la autodefinición de cada quien. Y lo que decidan ustedes, pues lo vamos a secundar. Por mi Muy parte, bien. pues quedo a sus órdenes y un abrazo fraterno para todos. Muchas gracias, doctor Salvador Reyes. Y mi estimado Roberto, pues es tiempo de despedirnos. Muchas gracias a ti, como siempre, por Muchas acudir gracias. al llamado de esta tu casa, Radio Primavera, y a todos ustedes que con su sintonía hacen posible que sigamos aumentando esta comunidad de Radio Primavera Online. Así es que les invitamos a que nos acompañen el día de mañana a las 12 del mediodía, el miércoles, todos los miércoles con este seminario de Patrimonio Cultural Compartido, donde especialistas de toda Latinoamérica nos hablan acerca, en este caso, de las fortificaciones en las costas para todo lo que significa este tipo de construcciones que coordina académicamente el doctor en arquitectura Juan Antonio Siller Camacho. Así es que muchas gracias por acompañarnos y recuerden que de 8 a 10 de la mañana estamos en Buenos Días Cuernavaca, Buenos Días Primavera, a través de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live y el 107.7 de FM en Éxtasis Digital. Muchas gracias, soy Arturo Aguirre y les agradezco el favor de su sintonía. Pásenla muy bien y sigamos conmemorando, recordando este hecho histórico, la caída de Cuauhnáhuac y la construcción de Cuernavaca. Pues felicidades, Cuernavaca, ¿no? Felicidades, Cuernavaca, sí, por haber nacido quizás en un parto doloroso, pero lo importante es el nacimiento. Muchas gracias y hasta la próxima. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.